Veamos una animación de una oscilación forzada. Veamos cómo está montado el sistema, ¿sí? Tenemos la masa, el resorte, el amortiguador, como hasta ahora. Luego, un actuador, anclado ahí al centro de la masa, que tiene programada una fuerza F0 coseno de omega t, que es esta que está aquí en el gráfico inferior, ¿no? Fíjense que tiene amplitud, la fuerza F0 igual a 1. Y luego le puse esta guía con un clavo cuadrado, por decirlo de alguna forma, para que evitar la rotación, de forma que el movimiento sea siempre vertical. Es decir, un problema unidimensional. Entonces, ahí está la animación. Ese FT del working model, bueno, ya lo saben, ¿no? Es la fuerza, la resultante de las fuerzas. Y es interesante aquí ver qué es lo que ocurre con el gráfico de la posición en función del tiempo. Fíjense que durante, digamos, el primero, segundo, tercero, cuarto, los primeros 4 ciclos, se nota claramente el efecto de la fuerza, disculpen, de la solución homogénea del problema. Supongamos hasta aquí. Fíjense que acá está la superposición de 2 movimientos. La particular, es decir, el permanente, que resultará por esta amplitud de la oscilación forzada, esto que está acá, es el F0 sobre K por el factor de amplificación, y el período de esta amplitud, medido de acá hasta acá, por ejemplo este período T, es el asociado a la velocidad omega, la fuerza perturbadora externa, pero en la etapa inicial tenemos la oscilación forzada conviviendo con la oscilación homogénea, con la oscilación libre. Y en este caso, digamos, lo hice por casualidad, digamos, porque no es que lo busqué, parecería que tanto la oscilación libre como la forzada son de frecuencias, de pulsaciones bastante parecidas. El omega 1, quiero decir, ¿no? No la pulsación, no el omega 0. El omega 1 y el omega 0 son muy parecidas, porque es como que aparece con frecuencia omega un tanto distorsionada. Pero ¿qué sucede? La amplitud de la oscilación libre se amortigua hasta que llega un punto que a los fines prácticos ya se ve que la amplitud es constante y es igual que la de la particular. Entonces, se dice que en este rango el sistema tiene un comportamiento transitorio en el que se mezclan y son de magnitudes comparables la solución homogénea, la libre, y la particular, la forzada, hasta que la homogénea se amortigua y desaparece. En este caso, estoy con un omega sobre omega 0, 0,5. ¿Sí? Es decir, estamos por debajo de resonancia. Ahora, el mismo problema lo hago funcionar en condición de resonancia. Es decir, con omega igual a omega 0. Entonces, fíjense lo que ocurre. El actuador sigue haciendo la fuerza que tiene programada. Pero fíjense lo que ocurre con el
la amplitud del sistema, con la posición, empieza a crecer, se va de rango, cada vez es mayor, ¿sí? Hasta que se indetermina. No se va infinito en este caso, porque fíjense que este problema tiene amortiguamiento. Entonces llegó a un régimen estable, no se indeterminó, pero se fue de rango del problema. Quiere decir que en esas curvas que estábamos viendo, omega sobre omega 0, factor de amplificación, hay una curva de relativamente bajo amortiguamiento que hará así. Entonces estoy en este valor pico. Ese fue de rango del gráfico. Ahora me voy por encima de resonancia. La fuerza del actuador sigue siendo la misma. Y la posición, tenemos una amplitud mucho menor, bueno, tampoco mucho, la mitad más chica que en el caso que estábamos por abajo de resonancia. ¿Qué sucede? Que respecto a la solución homogénea resultan ser más comparables, entonces se nota acá el transitorio casi sobre todo el rango de tiempos que grafiqué, ¿no? Porque la solución homogénea sigue siendo la misma que antes. Bueno, no es la misma que antes porque tiene el omega. Sí, sigue siendo la misma que antes. La homogénea sigue siendo la misma que antes. Porque solamente depende de C, de K y de M. Pero como ahora la particular tiene un factor de amplificación más bajo, porque la curva hace así, acá tiene el 1, acá tengo omega sobre omega 0, acá tiene el 1 de omega sobre omega 0, y ahora estoy por acá, bueno, este gráfico me quedó digamos, hice una bajada aquí, tenía que ser más pronunciada. La curva, que es esta última, olvídense de esta que está acá. Ya que estoy, vamos a hacerlo bien. Ahí, fue esto, fue esto. Entonces ahora tengo una amplificación mucho menor, proporcionalmente a la amplitud de la parte homogénea, es mucho menor, entonces tardo más tiempo en que el efecto de la homogénea ya no sea perceptible, recién a partir de más o menos aquí, de este punto, de 80 segundos, es que veo que tengo solamente la solución particular. Entonces tuve ahí un transitorio más extenso y una amplitud más pequeña. Para atrás, aquí lo vemos. Y el fenómeno de resonancia está aquí, después vemos los videos. Ah, no, este no es resonancia. No, está la fuerza transmitida. ¿No? Dice que tiene uno de resonancia. Bueno, y en el caso de resonancia lo que ocurre es que el sistema se indetermina. ¿Sí? Digamos, en el caso de resonancia sin amortiguamiento. Lo ponen a andar el working model en esa condición y empieza a dar locuras, cosas sin sentido, el sistema se desarma, empieza a volar para cualquier lado.
Entonces, acá tiene una serie de ejemplos, de videos, de casos prácticos de resonancia. ¿Sí? Y porque es un fenómeno tecnológicamente importantísimo. Entonces, el ejemplo clásico es el puente Tacoma-Narrows, ¿sí? Que fue un puente, bueno, acá se construyó en la década del 40, 1940. Es un puente que tiene su masa, su constante elástica, aunque no es un sistema discreto. Y lo interesante de esto es que el viento transversal al puente, ¿sí? Es decir, corriendo transversal al puente, resulta en la formación de unos vórtices, ¿sí? Por detrás del puente, se llaman vórtices de von Karman, que no eran conocidos en aquella época, que resultan en una fuerza perturbadora sobre el puente. Y la frecuencia de esa perturbación de la que oscilan esos vórtices resulta que depende de la velocidad del viento. Bueno, y esta gente tuvo la mala suerte que resultó que es la velocidad con la que soplaba el viento en este valle, río o lo que sea, coincidía con la perturbación que producía, tenía un omega, digamos, que coincidía con el omega cero del puente, hasta que el puente entró en resonancia, como aquí se ve. Obviamente estos no son los desplazamientos deseados, hasta que se rompió, hasta que colapsó. ¿Sí? Bueno, esperemos unos segundos hasta que colapse. Adelanto. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, bueno, esto dice que, fíjense que dice que calentó tanto por deformación, por disipación de energía, calentó tanto el metal del puente que cuando cayó al agua, el metal caliente resultó en ese vapor que se desprende. ¿Sí? Bueno, otro caso, son como 60 años después, es el puente del Milenio en Londres, un puente peatonal sobre el Támesis y frente a la Catedral de San Pablo. ¿Sí? Acá viene el video. ¿Qué es lo que ocurrió acá? El puente estaba bárbaro, pero resulta que la gente al caminar sobre él, el ritmo del paso humano, digamos que además, cuando va una multitud, naturalmente nos tendemos a sincronizar, ¿sí? Hizo que todo ese efecto entonces fuera como una perturbadora con una frecuencia dominante bien definida, que resultó que coincidía con la frecuencia de resonancia del puente o alguna de ellas. Entonces el puente se tornó inestable, no llegó a ocurrir ningún accidente, pero lo tuvieron que cerrar hasta que lo reformaron y evitaron el problema. ¿Sí? Entonces acá el problema es también como algo de la conducta humana, porque uno puede decir, mira, yo pongo a caminar 300 personas, no todos vamos a estar pisando al mismo tiempo. Pero no es así. Naturalmente tendemos a sincronizarnos. ¿Y cómo lo reformás, profe? ¿O qué se le hace? Y tenés que cambiar. Es buenísima la pregunta. Vos fíjate que cuando. Vos el problema es que tenés omega igual a omega cero. Este omega está asociado al ritmo con el que camina la gente. Y omega cero, ¿sí? Omega cero es la raíz de la elasticidad del puente sobre la masa. ¿Está bien? Entonces, burdamente, ¿no? Estás en esta condición. Ahí una cosa así. Y estás acá. Entonces vos decís, si aumento el omega cero, que sería, hago el puente más rígido, este cociente, ¿sí? Para un omega dado, bajo acá el factor de amplificación.
O hago el puente más liviano y tengo el mismo efecto. ¿Sí? O haciendo el puente, por ejemplo, si le pongo más masa al puente, el omega 0 va a disminuir, entonces me pasaría acá del lado derecho. Pero tengo que cambiar la elasticidad y la masa del puente, o su proporción, para que tal cosa ocurra. Y quizás en la estructura del puente cambiar la rigidez es que yo poner algunos elementos estructurales que lo rigidicen, ¿sí? Pero Sí, ¿qué que es pasa? más Con el rígido. elemento estructural le aumento la masa también. Bueno, ahí está la Claro. gracia. Ahí, ¿vieron los militares que cuando hacen maniobras tienen puentes de campaña para pasar ríos, que son puentes, bueno, así que se despliegan de forma rápida, muchas veces son pontones que flotan, ¿sí? Estos puentes así transportables. ¿Qué pasa? Si tiene que pasar el ejército, ¿sí? Pasar el puente caminando, en principio, y lo hacen marchando, tienen un ritmo de paso específico que es para evitar que los puentes entren en resonancia. ¿Sí? Y hay incluso, no sé, es una serie que yo antes miraba, creo que no está más, hace mucho no la veo, que eran Los Cazadores de Mitos, ¿sí? Del Discovery, que tenían un programa sobre hacer entrar en resonancia un puente en el que se habían construido un puente y bueno, era un modelo de un puente y simulaban con unos tipos, unos motorcitos a cuerda, con unas zapatillas, así como que eran los soldados que marchaban y se fijaban si efectivamente podían llegar a romper el puente y sí, en el modelo les daba. Entonces, fíjense, no sé, después de tanta experiencia y conocer el problema que se hicieron un puente en el que en el año 2000 metieron la pata. Y luego, esto es bastante reciente, que son el efecto galloping, o bastante reciente la noticia esta, ¿no? Del 2020. Provocado por las nevadas y los vientos en las torres de energía en Chubut. En su momento dijeron que había sido un atentado, qué sé yo, pero no. ¿Qué es lo que sucede? Uno tiene los cables, no, los cables tendidos sobre, este lo tengo en YouTube, creo que tengo que compartir YouTube. Comparto el desktop directamente. ¿Ahí lo ven? Estoy Sí, sí. compartiendo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo oscilan los cables de alta tensión. Acá, ¿qué ocurre? Tenemos el mismo efecto similar que el del puente de Tacoma. ¿Sí? El viento transversal hace oscilar a los cables y eventualmente, si esa oscilación es muy grande, termina llevándose puesta la torre. ¿Sí? Como se ve acá en esta imagen. Entonces, me voy mucho de tema, pero lo que se hace, y ustedes lo podrán ver si se ven en la ruta, ¿sí? Que uno tiene muchas veces el tendido del cable, ¿sí? Bueno, aquí están las torres, y en ciertas posiciones, sobre todo cerca de la torre, hay colgando como un elemento así, un cigarro, como un cilindro. Entonces, esto es un antivibrador, ¿sí? Que el sistema ahora tiene más de 1 grado de libertad y es la vibración de esta masa tiene el efecto de disminuir la oscilación de la masa principal, que es la del cable. Vamos a ver algo de eso en
la primera bolilla luego del parcial, cuando veamos problemas con múltiples grados de libertad. Aunque lo que hay que considerar en que todos estos ejemplos que les estoy mostrando son sistemas continuos, ¿sí? Tengo esa limitación, digamos, ¿no? Es decir, que donde la masa y el resorte y el amortiguador están todos integrados en un solo sólido, ¿sí? En cambio, por ahora nosotros estamos viendo sistemas discretos, donde tenemos la masa por un lado, el amortiguador por el otro, y el resorte por otro. Bueno, más adelante, cuando cursen dinámica del sólido, verán los sistemas continuos. Y que es típico video de uno de esos que ponen nivel Dios en internet, en YouTube, fíjense que lo que está haciendo esta gente, están hincando un pilote, ¿sí?, en la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo uno puede hacer? Y con un martillo enorme, ¿no?, golpeando. En cambio, acá lo hacen entrar por resonancia. Porque fíjense qué es lo que sucede. Yo puedo pensar acá un sistema medio básico en el que tengo el básico, digamos, equivalente. Yo tengo, supongamos, la masa del pilote que tiene su elasticidad y luego la elasticidad de la tierra, ¿sí?, donde lo estoy hincando. Entonces, una forma de clavarlo sería como si fuese un clavo en la pared, ¿no? Que del otro lado del pilote le pego con una masa hasta que lo voy haciendo penetrar en la tierra. Y la otra es hacerlo a la frecuencia, a darle una pequeña perturbación, pero a la frecuencia de resonancia. Entonces, ¿qué pasa? De esa forma, o cercana a resonancia. Entonces, ¿qué pasa? De esa forma es con una fuerza relativamente pequeña, logro una amplitud importante, que es la que hace que el pilote se vaya hincando en la tierra. Entonces acá fíjense que esta gente está tratando de saltar al ritmo, fíjense que tiene la pandereta ahí como para indicarles el ritmo, porque tienen que hacerlo sincronizado, y parece que no la tenían clara hasta que subió este último muchacho, que fue el que, fíjense que también aplaude, como para marcar el ritmo adecuado, y fíjense con resonancia como se clava. Y después aplicaciones más... otra aplicación que uno ve, por ejemplo, es parecido al de la hamaca que yo les decía, ¿no? Que cuando hay una manifestación y quieren dar vuelta a un colectivo, no es que todos los manifestantes se ponen contra el colectivo y hacen fuerza, fuerza, fuerza hasta que lo levantan y lo dan vuelta, ¿sí? Sino que hacen, y lo empiezan a empujar rítmicamente según su frecuencia natural, que estará dada por la amortiguación del colectivo, ¿no? Entonces, una vez, otra vez, otra vez, otra vez, hasta que llega un momento que ¡pum!, se lo vuelca. Bueno, ahí está también, se está aprovechando el fenómeno de resonancia. Bueno, y creo que de estas cosas, sí, hasta ahí llegamos. Hasta ahí tenemos. Lo que está faltando ahora, ¿alguna pregunta con respecto a esto? No, por mi parte nada. Genial. Entonces ahora está faltando fuerza transmitida, que está muy asociado a amplificación, etc. Que es lo siguiente. Fuerza transmitida. Hasta ahora nos concentramos en estudiar el comportamiento de la masa. ¿Sí? Sin embargo, puede también, a la hora de tener que construir algo, es interesante ver cómo tengo que diseñar los anclajes. Bueno, acá tengo la fuerza. Es decir, ¿qué fuerza transmite el sistema a la pared, al punto fijo?
Entonces uno dice, mirá, la fuerza del resorte va a ser K por X. Y la fuerza del amortiguador va a ser C por X punto, porque es lo que yo veo acá, ¿no? Yo tengo por un lado la fuerza del resorte y la fuerza del amortiguador. Entonces yo voy a decir, mira, la fuerza transmitida es K por X más C por X punto. Pero ¿cuál es el tema? Que esta C, esta X, es por coseno de omega t y X puntos es por el seno de omega t. Quiere decir que esta fuerza transmitida va a variar en el tiempo. Y los picos de X y de X punto, de desplazamiento, compresión del resorte y la velocidad no van a ser simultáneos. Entonces, si volvemos al diagrama, a un diagrama fasorial, ¿qué voy a tener? Bueno, todo esto está girando con omega, ¿sí? Tengo, por este caso, esta fuerza, su escala aquí, es K por X. A 90 grados tengo C por X punto. Y la fuerza transmitida es la suma de ambas. Profe, ¿siempre van a estar a 90 grados? Sí. ¿Por qué? Porque en lo que veíamos antes, a ver si eso me quedó por acá, en este diagrama, este es el diagrama donde tengo la posición y la velocidad. Y están siempre a 90 grados. ¿Por qué? Porque si X es igual, bueno, una cierta amplitud, que la llamo A, para no escribir toda la fórmula porque no contribuye, por coseno de omega t, X punto es igual a A por omega por el seno de omega t. Entonces, seno y coseno están desfasados 90 grados. Por eso en el diagrama fasorial, esos dos fasores están desfasados 90 grados. ¿Sí? Entonces, si yo ahora digo, bueno, tengo que, cuando yo haga el diseño de mis anclajes, como tengo que dimensionar la pared o cómo amuro los extremos del resorte y el extremo del amortiguador, yo voy a tener que la fuerza transmitida, su módulo, va a ser la raíz cuadrada, ¿sí?, de K por la amplitud de la oscilación, y esa amplitud de la oscilación es la de la que saco de la X particular. ¿Está bien? Entonces, no quiero poner acá X particular. Bueno, le pongo A, ¿sí? La amplitud de la oscilación al cuadrado más C por la amplitud de la oscilación por omega al cuadrado raíz cuadrada. Y entonces esta es la fuerza transmitida. Pero lo que resulta interesante es calcular un factor que se llama T, que es el factor de transmisibilidad, que es un factor que me mide cuánto mide la fuerza transmitida, cuánto es la fuerza transmitida normalizada con la amplitud de la fuerza perturbadora. Profe, ¿por qué no quisiste poner XP y pusiste A? Porque me parece que iba a ser, porque XP es con toda la
¿Por qué XP es todo esto? ¿Sí? Y acá solamente estoy considerando, digamos, puedo poner X estático por mu. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, A es igual X estático por mu. No quise poner XP porque si ponía XP estaba poniendo acá adentro por sen, por coseno de omega, t, menos epsilon, etc. Y esto es el módulo. No depende del tiempo. ¿Está bien? Solamente pongo la amplitud. Ah, coseno afuera no va. No, porque estoy sacando el módulo. Que es este FT que está acá. ¿Sí? Porque luego, esto es un diagrama de fasores, entonces el valor instantáneo de la fuerza transmitida, recuerden que es la proyección en el eje horizontal. Entonces es por coseno de este ángulo. ¿Se entiende eso? Ujú. Sí. Genial. Entonces por eso no quise poner XP acá. Porque esto es el módulo, no depende del tiempo. Entonces el factor de transmisibilidad se define como el cociente entre la fuerza transmitida y F0. Entonces, ¿qué ocurre? Uno puede empezar a hacer todos los reemplazos, ¿sí? Y en definitiva, lo puede darle la forma para que quede con esta expresión, como el factor de amplificación, que ya se ve que apareció acá en la A, ¿no? Por una raíz cuadrada que es 1 más 2 veces el factor de amortiguamiento omega sobre omega 0 al cuadrado, y hasta ahí llega la raíz cuadrada. Entonces este es el factor de transmisibilidad. En el que yo, sabiendo la amplitud de la fuerza perturbadora y cómo está construido el sistema y el omega de la fuerza perturbadora, ya sé cuánta va a ser la fuerza transmitida. Entonces lo podemos ver acá en el PowerPoint. El dibujito, digamos. Aquí está. Entonces aquí tenemos el factor. No se está viendo, se ve la pizarra nada más. Esperen que me quedó enganchado con YouTube. Gracias por avisar. ¿Ahí? Sí, Ahí sí. sí. Ahí está. Entonces, fíjense que este gráfico es parecido al del factor factor de amplificación, que es este mu que está aquí, pero afectado por este nuevo factor. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Factor de transmisibilidad en función de omega sobre omega 0. Está claro que lo que estoy graficando acá ya es todo, ¿sí? La combinación de mu por este extra. Si omega es igual a 0, es decir, la fuerza está aplicada en forma estática, la raíz cuadrada y todo esto que está acá vale 1. ¿Sí? Esto vale 1. Y habíamos visto que el factor de amplificación también valía 1, t vale 1, y estoy acá. Entonces, si lo hago en forma estática, la fuerza que le aplique a la masa la tiene que resistir, se tiene que equilibrar, la tiene que resistir los anclajes, no pasa nada. A medida que empieza a aumentar la frecuencia, empieza a aumentar omega, el factor de transmisibilidad aumenta y cuando omega es igual a omega 0, estoy en resonancia, se va a infinito en el caso en el que no tenga amortiguamiento. ¿Sí? Si no tengo amortiguamiento, este término desaparece, esto me queda raíz de 1, así que tiende a infinito como lo hace el factor de amplificación. Y una vez que supero resonancia, la curva baja por aquí,
en omega sobre omega 0 raíz sobre igual a raíz de 2, empieza a ser menor que 1 y se va asintóticamente a 0. A medida que le empiezo a poner amortiguamiento, el amortiguamiento pesa aquí donde está explícitamente representado, pero también está metido acá recuerden, el factor de amplificación. Entonces las curvas ya tienen una variación más suave, no se indeterminan, pero tiene la particularidad que, a diferencia del factor de amplificación, todas se cruzan en raíz de 2. ¿Sí? Y sigue un poquito más alto acá. Aumento el amortiguamiento y viene por acá, quizás asintótica, pero por arriba. Y en el caso límite que le pongo un amortiguamiento infinito, es directamente horizontal. ¿No? Un amortiguamiento infinito es como conectar rígidamente la masa a la pared. ¿Sí? Entonces, directamente las fuerzas de la masa se transmiten a la pared, sin importar el efecto dinámico, porque es todo un único sólido. Entonces, lo que es interesante es que este gráfico, o mejor dicho, no el gráfico, sino el comportamiento del coeficiente, el factor de transmisibilidad, es que para omega sobre omega 0 mayores que raíz de 2, logro una menor transmisibilidad cuando menos amortiguamiento tengo. Es decir, el comportamiento se invierte a partir de raíz de 2. Recuerdo alguna vez, digamos, este gráfico también lo tienen que saber dibujar, pensarlo con los ojos cerrados. Esto lo tienen que tener cargado ahí en la RAM, digamos. ¿Sí? Me acuerdo que alguna vez, por ejemplo, tomamos examen final en el que dijimos, bueno, acá tenés este gráfico y el otro, sacándole acá qué era, ¿no? Y tenían que saber identificar cuál era el del factor de amplificación y cuál el de la transmisibilidad. ¿Sí? Bueno, era cuando hacíamos exámenes orales. Entonces, tienen que saber dibujarlo, ¿sí? Porque de última, es como que saber cómo es que funciona esta fórmula, ¿no? De qué depende cada cosa. ¿Por qué? Porque fíjense que resolver los problemas de oscilaciones, si uno dice, son oscilaciones pequeñas, genial. Un grado de libertad, genial. Si le plantean la posición de equilibrio como el origen de las coordenadas, es decir, como coordenada generalizada, no tienen que volver a deducir ninguna fórmula. ¿Sí? Porque estas fórmulas que vimos son completamente generales. Lo único que tendrán que hacer es, al plantear la ecuación diferencial de su problema, con las leyes de Newton, con dinámica analítica, con lo que prefieran, darse cuenta, digamos, que todo lo que acompaña al término X, esa es la elasticidad del sistema. Todo lo que acompaña a X punto punto es la masa, o la masa equivalente, y todo lo que acompaña a X punto es como el amortiguamiento equivalente. Porque no siempre, o la mayoría de las veces, el sistema no está dispuesto con una masa, un resorte y un amortiguador así, ¿no? En línea. Sino que usted puede tener que el sistema como una palanca donde tengo la masa puesta aquí, en este extremo el resorte y aquí el amortiguador. Y esto tiene un solo grado de libertad.
que es este ángulo θ. Entonces voy a llegar a una ecuación diferencial que tendrá un K equivalente, que dependerá del K de este resorte, pero de los brazos de palanca respecto al punto fijo, por θ, más una masa equivalente por θ punto punto, más un C equivalente por θ punto igual a 0. Entonces, una vez que llegan a plantear esto, dicen, responde a una oscilación, porque la ecuación es la misma que la característica que estuvimos viendo estas dos clases. Entonces podrán decir, tomo lo que me da acá, este K equivalente, esta masa equivalente y esta C equivalente juegan el papel de la M, de la K, bueno, me olvidé acá, y del C, del problema modelo. Y emplea entonces estos gráficos, las fórmulas y los mismos conceptos para resolverlo, ¿no? Las mismas herramientas generales para resolverlo. Es como que este ya es un problema bien tecnológico, ¿no? Bueno, no bien tecnológico, pero más tecnológico de lo que me vas viendo hasta ahora, ¿no? Ya más práctico. Lo resolvemos en el sistema de referencia más eficiente, más práctico, digamos, y luego nuestro problema lo amoldamos a ese marco para poder utilizar ya todas las fórmulas que ya conocemos. Bueno, hoy terminamos acá. Me pasé unos 5 minutos, un poquito más. El martes vamos a continuar, pero viendo ejemplos para que sirvan para ir remarcando los conceptos de estas dos clases, ¿sí? Pero como que no vamos a ver nada nuevo, sino que todos los conceptos del tema ya están dados. ¿Sí? Vamos a jugar un poco con ellos, algunas aplicaciones, para ir madurándolos. ¿Alguna pregunta?